La señora Keiko Fujimori hoy le ha pedido al expresidente boliviano Evo Morales que no se meta en el Perú. Mientras tanto, el candidato Pedro Castillo se ha reunido con gremios de trabajadores del transporte público y también con la Federación Unificada de Trabajadores del Sector Salud. Y reiteramos nuestra invocación de hace algunos días cuando hablábamos con la historiadora Carmen McEvoy. Nuestro mejor consejo es que hoy, en estos días de abril, no decidan nada, no tomen una decisión todavía. Miren, escuchen, analicen y lean las propuestas de los dos candidatos. No se trata tampoco de correrlos a los extremos, a los dos, porque para unos y otros, ambas candidaturas son preocupantes, son peligrosas para unos y para otros. Eso no se puede negar. Pero disfruten el ejercicio del análisis y del silencio y tomen una decisión de aquí a un mes. ¿Qué tal? Tomen una decisión el 20 de mayo o empiecen a pensar en una decisión a partir del 20 de mayo. Nuestro mejor consejo es que ahora no tomen una decisión. Miren, escuchen, analicen y lean lo que dicen los candidatos y también sus virtuales congresistas. Por eso hemos preparado hoy un programa muy especial en el que vamos a conversar con un virtual congresista de Perú Libre, también con una virtual congresista de Avanza País. Es importante el comportamiento de los otros partidos, ¿verdad? Los que quedaron del tercer lugar para abajo en la elección presidencial y congresal. ¿Cuál va a ser el comportamiento de las bancadas? Y también cuál va a ser el comportamiento de quienes fueron candidatos en la primera vuelta. Va a estar, por cierto, también con nosotros Johnny Lescano, de Acción Popular. Fue candidato presidencial y es importante escuchar las razones por las que él apuesta más bien por un voto nulo, por dejar en libertad a sus afiliados, a sus partidarios, ¿no? Y luego también con el señor Roberto Sánchez, que es congresista virtual, ya por Juntos por el Perú. Pero comenzamos el programa con el señor Samuel Coaila. Él es virtual congresista de Perú Libre, el partido del señor Castillo, por la región Moquegua. Señor Coaila, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, señor Jaime Chincha. Encantado de tenerlo. La señora Fujimori hoy día ha señalado que el señor Evo Morales, el expresidente boliviano, no debería meterse en asuntos nuestros, en asuntos que nos competen a los peruanos. ¿Cómo recibe esa declaración Perú Libre? Mire, creo que la señora es su opinión y yo respeto la opinión de ella, ¿no? ¿Por qué Evo Morales se sentiría ganador, como lo dijo la noche del 11 de abril? Mire, nosotros hemos dicho de que el partido político Perú Libre no es copia ni calco de ningún partido. Es muy posible que se asemeje a algunos lineamientos de Bolivia, pero no es la misma realidad. O sea, no tiene nada que ver la política de Bolivia con el partido político Perú Libre. Ya, mi pregunta era ¿por qué el señor Morales se sentiría ganador? Bueno, podría ser que él está pensando que es la misma política que él ha empleado en Bolivia, ¿no? Pero como le digo, nosotros somos realidades diferentes. Claro, pero en un gobierno del señor Castillo, ¿cuál sería la influencia o si acaso el apoyo del señor Morales en el Perú? Mire, nosotros conocemos que no tenemos ninguna conversación con el señor Evo Morales. Ahora, si el señor candidato, el profesor Pedro Castillo, habría tenido alguna conversación de manera personal, es muy diferente, pero como partido no tenemos ningún acuerdo con el señor Evo Morales. ¿Ha tenido, dice usted, diálogos con el señor Morales en estos días, el señor Castillo? No, yo le digo que es muy posible que haya tenido de manera personal, pero oficialmente como partido desconozco. Oiga, durante el día se ha producido una discusión en algunos peruanos en redes sociales a partir de unas declaraciones de la también congresista virtual por Perú Libre, Zaira Arias, quien explicó la manera en la que se aplicaría o se pondría en marcha
una eventual asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, que es lo que promueve precisamente el señor Castillo. Explíquenos en palabras simples, comprenderá usted que no todos somos constitucionalistas o abogados o expertos necesariamente en la materia. Nos gustaría saber cómo se llevaría adelante esa asamblea constituyente que el señor Castillo propone. Mire, efectivamente el partido propone el cambio total de la Constitución, pero nosotros consideramos que tiene que haber previo un referéndum para llegar finalmente a la Asamblea Constituyente. Entonces, quien va a definir es el referéndum. Si el pueblo quiere el cambio de Constitución, se hará, y si no, bueno, ahí quedaremos con la actual Constitución que tenemos, ¿no? Ya, pero entonces la salida sería un referéndum. Tenemos que partir por un referéndum donde la población tome la decisión de que si quiere o no el cambio de Constitución. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a la Constitución, el referéndum surge por iniciativa ciudadana. Es decir, tendría que, de acuerdo al artículo 31, una iniciativa ciudadana que compre un kit, ¿no? Un kit electoral, y debería juntar 2,5 millones de firmas. Esa es una primera salida. ¿Esa es la salida que están contemplando o no? Sí, y también va a ser la propuesta del partido, ¿no? Entonces, se le propondrá a la población y se convocará a un referéndum. Ya. Porque se ha entendido que el señor Castillo le pediría a los congresistas, por ejemplo usted, que participen en esa asamblea constituyente, y si no están de acuerdo, cerrar el Congreso para convocar a esta asamblea constituyente. ¿Esto es así? Creo que la figura no va por ahí. Nosotros somos muy respetuosos de la opinión del pueblo. Entonces, tiene que haber el referéndum y el pueblo tiene que decidir finalmente, como le digo, si quiere el cambio de la Constitución o no. ¿Y si el pueblo dice que no? Pues se tendrá que respetar la opinión del pueblo y continuaremos con la misma Constitución. Ya en el camino, en el transcurso, de repente se puede hacer una reforma. Ya, una reforma constitucional, que eso sí lo podría hacer el Congreso en el que usted va a participar. Sí, efectivamente. O sea que el señor Castillo no va a disolver el Congreso si es que la Asamblea Constituyente no se promueve a través de un referéndum. Yo creo que ya tenemos una experiencia pasada, y lo que único que origina es una crisis política, y eso no queremos. Ya hemos pasado eso en estos meses pasados, el año pasado. Entonces yo creo que eso sería un atraso para el país, y no estamos para eso. Solo una duda adicional sobre lo que usted señala, y es que si el referéndum les es adverso, es decir, si la mayoría de la gente dice no queremos una nueva constitución, ¿cómo se van a echar a andar las propuestas del plan de gobierno de Perú Libre si es que básicamente todas están estimuladas o impulsadas por un arquetipo constitucional completamente distinto al de la Constitución del 93? Mire, nosotros tenemos confianza, porque si usted pregunta al pueblo en la calle, lo primero que nosotros queremos cambio de Constitución, porque ya estamos cansados de esta forma de gobierno que no llega a nosotros la riqueza, ¿no? Entonces solamente se lleva un grupo de poder. Entonces no hay esa riqueza que el pueblo necesita, no le genera calidad de vida, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos la confianza de que sí se va a dar el cambio de Constitución, porque el pueblo lo está pidiendo. Claro, cuando usted dice el pueblo está pidiendo, entiendo que son los votantes del señor Castillo, pero los votantes del señor Castillo han llegado al 19% de los electores. Entonces, no necesariamente es una mayoría la que acompaña la propuesta del señor Castillo, ¿no? Bueno, eso lo va a definir el referéndum, ¿no? Yo soy de una región netamente minera, donde vemos que las empresas hacen lo que la gana les da, ¿no? Entonces no les interesa la vida ni la salud de los pueblos.
Entonces, dentro de mi pequeña región también hay gente que pertenece a los otros partidos, pero sin embargo ellos sí están totalmente de acuerdo en que se cambie la Constitución. Ahora, hay varios capítulos del plan de gobierno que pueden invitar a la polémica, incluso a la controversia. El relacionado a la libertad de prensa habla de una ley que regule los medios de comunicación. ¿Cuál va a ser el comportamiento de un gobierno del señor Castillo frente a la libertad de prensa? Mire, el partido es un partido democrático. Cuando dice regule, se refiere, por ejemplo, a los medios de comunicación que propagan programas que no llevan a nada a utilizar al pueblo. Muy por el contrario, ahí tenemos, por ejemplo, los programas de los realities, ¿no? Entonces, que no llevan nada, solamente distraen a la población, pero no llevan cultura. Entonces, ese es el cambio que se quiere hacer. Pero ¿quién va a decir qué programa es bueno y qué programa es malo? Miren, deben de participar el sector de educación, o sea, el Ministerio de Educación, o sea, el gobierno, el Ministerio de Cultura. Entonces, para poder regular esto. Regular. O sea, el gobierno regularía los contenidos que se emiten en los medios. No, en algunos casos, le digo, por ejemplo, de estos programas, de los reality. ¿Qué programas? Disculpe. Esto es guerra, por ejemplo. Esto es guerra, ya. ¿Qué pasa con Esto es guerra? Bueno, tiene alta sintonía, es decir, la gente decide si lo ve o no. Digamos, tiene índices de sintonía muy importantes. No es que, digamos, yo lo vea, pero yo soy yo. Hay otras personas que les gusta verlo. A eso me refiero. Posiblemente, pero ¿quién se beneficia de eso? Lo que nosotros queremos es cambiarle la mentalidad al niño, porque lo único que le lleva es cosas que no tienen que ver, ¿no? Hay juegos, violencia, pero nada de cultura que le pueda servir, ¿no? Le repito entonces, ¿quién o quiénes decidirían? ¿El Ministerio de Educación, me decía usted? ¿El Ministerio de Agricultura? Sí. Me pareció escucharle a alguien más. De Cultura, el Ministerio de Cultura, perdón. Cultura. Disculpe, la comunicación a veces falla. De Cultura. Entonces, entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, ¿alguien más? Sí, se puede nombrar una comisión de especialistas para que puedan hacer alguna evaluación, ¿no? Ya, entonces, con ese grupo, para entender bien la idea, se buscaría eliminar programas como Esto es Guerra para cambiarlos por ejemplo, ¿cuáles programas? Por ejemplo, que se pase con programas educativos, programas también donde se incentive el turismo de cada región. Cada región tiene sus zonas turísticas que no se da a conocer. De repente cambiar por ese tipo de programas, ¿no? Entonces, ver la propia cultura de cada uno de los pueblos que tenemos tanto en el interior del país, así como la zona más alejada también, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si esos programas, digo, es una posibilidad, no tienen la audiencia que necesitan para subsistir? ¿Cómo se financiarían esos programas si, es probable que ocurra, no tengan los mismos índices de audiencia que el caso que usted ha puesto, Esto es Guerra? ¿Cómo se financia un programa educativo con una audiencia que no necesariamente es importante? Sí, el Estado tendría que ver de dónde sacar los recursos. Por ejemplo, le digo que sí hay recursos, hay las grandes empresas, por ejemplo, que no se les está cobrando los impuestos que son necesarios. Entonces, hay una deuda que tienen las grandes empresas, que es dinero del país, de la población. Entonces, parte de eso se tiene que utilizar en programas que lleven cultura al país, sobre todo a la niñez, ¿no? Ahora está la plataforma Aprendo en Casa, ¿no? Que se ha estado emitiendo durante la pandemia el año pasado y se está emitiendo ya este año. ¿Mantendrían esa clase de programas? Mire, Aprendo en Casa ha salido en vista de que se presenta la pandemia. Antes no hubo. A nosotros los docentes fue algo nuevo este programa de Aprendo en Casa. Entonces, que a las finales nosotros como docentes también y como padres de familia hemos tenido que aprender y adecuarnos a usar
la tecnología, entonces de tal manera para poder llegar a los alumnos, ¿no? Claro. Entonces eso ya se va a quedar este programa. Así lleguen las clases presenciales, este tipo de programas ya va a quedar para lo posterior. Ahora, me interesa mucho esto que usted dice sobre un programa en particular. Usted ha citado el caso de Esto es Guerra. ¿Hay algún otro programa que califica como lo que ustedes llaman programas basura? Hay varios programas parecidos, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el de Caso Cerrado. No, lo único que se ve en algunos casos es violencia, bueno, realidades de otros países, ¿no? Ya. Entonces yo creo que no se debería de dar ese tipo de programas. Ya. Ahora, ¿no cree que eso más bien lo podría decidir el televidente, el usuario? Es decir, si quiere ver... Caso Cerrado es una producción extranjera, se hace en los Estados Unidos, en la comunidad latina, pero ¿no sería mejor que el televidente diga quiero ver este programa cultural, quiero ver Esto es Guerra o quiero ver Caso Cerrado? Puede ser, como le digo, pero nosotros como Estado, como gobierno, creo que está en la obligación de poder difundir cultura al país. Entonces, y debe de haber estos programas también, ¿no? De que lleven cultura y hacer conocer todo lo que tiene nuestro país. Entonces, de esa manera se puede hacer conocer mucho mejor las realidades, lo que tienen, las comidas, las costumbres, el folclore, ¿no? Ustedes se llaman Perú Libre, pero me gustaría saber cuán libres son algunos asuntos que tienen que ver con, precisamente, y valga la redundancia, libertades individuales. Por ejemplo, el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo es darle libertad a dos personas del mismo sexo para que se casen. ¿Ustedes le darían libertad a dos personas del mismo sexo para que se casen en un Perú libre? Mire, creo que, bueno, el programa que nosotros llevamos es de que no está permitido la unión de dos personas del mismo sexo, ¿no? Yo creo que Dios nos ha hecho hombre y mujer y así debe ser, ¿no? Y si una mujer en un Perú libre quiere tener la libertad de no tener a un hijo, puede ser por una violación, ¿ustedes apoyarían el aborto como una manera de que una mujer ejerza su libertad? Sí, eso sí consideramos. El aborto. Sí. Ya. Y en la educación. Como usted lo plantea, sí. Entonces apoyarían el aborto libre. Sí, legitimizado. Y la educación con enfoque de género. Ahí hay una discusión muy grande sobre la educación como enfoque de género. Ahí surge también con mis hijos no te metas, ¿no? Entonces yo creo que hay que enseñarles a diferenciar dentro de las aulas quién es hombre y quién es mujer, ¿no? Porque nosotros como maestros tratamos tan igual a un ser como el otro, pero siempre les enseñamos quién es varón, quién es mujer y que tienen igual la igualdad de oportunidades, ¿no? Tanto para estudiar como en la vida misma que finalmente les va a tocar vivir. Muy bien, la palabra del señor Samuel Coaila, que es virtual congresista por Perú Libre en la región Moquegua, con nosotros. Muchas gracias, señor Coaila. Era importante poder escuchar algunas de las cosas que promueve su partido y promoverá usted en el Congreso. Hasta una nueva oportunidad.